responda, complete, diga, cita, menciona, describa. ¿Cuál es el síndrome? Fácil la pregunta también. ¿Para cuál síndrome pertenece la peritonitis aguda? Error. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? ¿De dónde viene ese? Fíjense que se divide, todo está clasificado. Según la clasificación francesa, entonces. Porque ella me habla de una clasificación americana que viene de allá para ese. Tiene que pasar por ella, pasar por encima y llega abajo. ¿Cuál sería? Fíjense que es sencilla esa parte, pero todo momento que estudian abdomen agudo deben pensar en qué síndrome va, para la clasificación, ¿no? Para colocar cada cosa en su lugar. La mejor forma de entender algo es cómo, organizando sus ideas. Y la mejor forma de organizar sus ideas es clasificando, peritoneal primero. Es decir, es un síndrome peritoneal. Es peritonitis, fíjense, es síndrome peritoneal. El nombre del síndrome hace referencia a la localización anatómica de la afección. Y en este caso está afectado, atingue qué cosa. Atingue qué tejido, peritoneo. Entonces un síndrome peritoneal. ¿De cuál peritoneal? Y ahí sería perforativo. Síndrome peritoneal perforativo. Porque si es no perforativo va a ser inflamatorio visceral. Y ahí no se sufre peritonitis. En el momento de inflamatorio visceral se sufre de las patologías que comienzan con apendicitis, colecistitis, diverticulitis, salpingitis, metroanexitis, muchas otras patologías, ¿no? Y de ahí pula para el otro, si se complica. Si esa apendicitis no se diagnostica a tiempo, pasa su tiempo, se complica. ¿Y pula para cuál? ¿Pula para cuál? De inflamatorio visceral. Lembrando lo que hablamos en la primera aula, a la forma perforativa. Y nosotros ya hablamos del abdomen perforativo. Lembra, ese es el comienzo de la peritonitis en ese caso, ya sea directo o evolutivo. Evolutivo sería del no perforativo a perforativo. De directo sería comienza con perforativo. Patología que comienza con abdomen perforativo, que camina para peritonitis. Ejemplo principal, primero. Las úlceras pépticas, gastroduodenal en general, o duodenal y gástrica, ¿verdad? En ese orden. Ahora, ella comienza con un cuadro perforativo, que en las primeras horas da un abdomen perforativo de contaminación química y ya pasa el tiempo rápido a peritonitis, porque va a empeorar, ¿no? Siempre se puede ver que va a empeorar, en todo el sentido. Entonces, ahora, ¿qué cosa es el peritoneo? Porque fíjense que, ¿por qué yo le pregunto eso? En una ocasión, hablando de peritonitis con otras turmas, cuando acabamos del aula, así del último, un alumno me pregunta, ¿qué es el peritoneo? Entonces, mejor comenzamos hablando, ¿qué es el peritoneo? Porque si no sabemos de qué estamos hablando desde el comienzo, ya no podemos. Por eso nosotros, cuando hablamos, comenzamos viendo anatomía, fisiología, un poco, ¿no? Rápido. ¿Qué es el peritoneo? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Y entonces, ¿y qué es? ¿Qué tejido es? El peritoneo es un saco, ¿verdad? Un saco peritoneal, en el cual se aloja o fica la mayor cantidad de las vísceras intraabdominales. No todos los intraabdominales son intraperitoneales. Existen también espacios retroperitoneales, ¿no? Profunda.
Sin embargo, la naturaleza es bastante sabia en ese sentido. ¿Y qué hace? Aísla, coloca en isolamiento aquellas vísceras huecas potencialmente contaminantes, ¿no? Que serían, si se perfora, evitar contaminar otros órganos, tejidos, como por ejemplo grandes vasos, vía nerviosa, riñones, que fica atrás. Y es una forma entonces de protección, de isolamiento, de... ¿Qué más hace el peritoneo? Fijación, fija, ¿no? Figura, vísceras, tiene elementos de fijación. ¿Qué más? Amortiguación. ¿Qué más? ¿Tiene líquido o no tiene líquido adentro? ¿Y qué hace el líquido adentro? Todo funciona para algo. ¿Cómo se llama eso? Evita la fricción. ¿Y cómo es eso? De lubricación. Mejora la lubricación necesaria. Tiene circulación de esos líquidos. Se produce o se segrega del hemiperitoneo del lado izquierdo y se va reabsorbiendo del lado derecho. En el sentido circulatorio, así del sentido horario. Por la razón que si se acumula mucho líquido en el peritoneo, ¿cómo se llama también? Ascitis, ¿no? Puede fallar el aumento de la secreción o la resorción o la absorción, o porque hay problemas proteínicos, oncóticos, de filtración, hipertensión portal, muchas causas. Serve también para hacer hemodiálise. También sirve para eso, porque por ahí pasa mucha corriente circulatoria y se puede filtrar elementos sanguíneos del peritoneo. No todo aquello que pasan por el riñón, pero por los azoados no, principalmente, pero para desintoxicar la sangre de otros componentes tóxicos sí sirve la diálisis peritoneal como segunda alternativa, ¿no? Cuando no se consigue hacer la hemodiálisis, en ese caso directo. Ahora, entonces, ¿saben que cuando un paciente tiene ascitis puede tener derrame pleural o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O diafragma ele tem fenestrações e pode subir Sí, né? de maxilar. Exactamente. ¿De qué lado? A ver, ¿de qué lado, Rodrigo? ¿Cuál es más frecuente? Me explica cuál lado es más frecuente, ¿izquierdo o derecho? Y ahí ya vamos a dar por derecho. Derecho, es verdad. Ahora, otra respuesta, ¿no? Ahí vamos medio. Son tres preguntas. Y cuando responde tres preguntas, ¿cómo se llama esa fenestración? Eso es por aquí. Aquí. En este lado hay mayores fenestraciones que se llaman, son microestomas, pequeñas comunicaciones del espacio peritoneal con el espacio pleural. Tiene un nombre, no se olviden. ¿Quién lembra? Ahí ya le doy un punto de. No. A pessoa faz muito tempo que ele conta. Essa ligação? No, eso es como cómo se conecta. Fíjense que la folia, el tejido peritoneal del mesotelio es igual del peritoneo, de la pleura. ¿Qué más hay aquí? Todos los sacos que protegen vísceras importantes tienen el mismo tejido embrionario mesotelial, el cardio. ¿Y qué más? ¿Dónde más hay tejidos mesoteliales? Similar al peritoneo, pleura, pericardio. ¿Dónde más? Las meninges, ¿verdad? Las meninges y las grandes articulaciones. Todos son para eso. Isolamiento, amortiguación, protección, ¿no? Y tienen barreras. Y también se comunican. Por ejemplo, el peritoneo se comunica con la pleura derecha. La pleura izquierda se comunica con el pericardio. Razón por la cual puede comunicarse. Eso se llama, lo que decía ahí Rodrigo, se llama microestomas de von Recklinghausen. Ahí va a tener un punto ya. Surgiu outra pergunta, tenho certeza, absoluta não. Agora que Tem que botar outra pergunta. Que eu me explico o nome aí, professor. Von Recklinghausen. Não é o mesmo que o espelho do diafragma. Qual? O espelho do diafragma lá é
Y el mismo diafragma tiene esos microestomas que por debajo está el peritoneo y por encima está la pleura y que comunica por esos poros, ¿no? Esas porosidades. Y tiene circulación por acá, más por ahí se segrega y por aquí se conecta. Por la razón que puede haber ascitis y derrame pleural derecho. Quiere decir que ya sospecha, ¿no? Y también podemos tener derrame pleural izquierdo con derrame pericárdico si fuera así en el caso progresivo, ¿no? Microestomas. Estomas. Esos son solo curiosidades, ¿verdad? No va a caer. No sé si aquí lleva otra letra. Comunica. Me parece que se sigue así, Recklinghausen. Hay una enfermedad llamada enfermedad de Recklinghausen. ¿Saben cuál es? Já ouvi falar. Otra oportunidad para Rodríguez. Fíjense, esos zapotos que está, dice que cuando quiere los mejores frutos del árbol tiene que subir allá en la copa, ¿no? Ya está así. Los frutos bajitos no son los mejores, señor, ¿verdad? Y eso ya todo el mundo se lo come. ¿Verdad? Entonces, hay que subir desde el árbol. ¿Qué dice? Ele falou assim, parece passar árvore, parece um pau de sebo. Sobe, escorrega. Sobe, escorrega. Ajá, está medio así, ¿no? Ahora, existe una enfermedad que se llama neurofibromatosis. ¿Conocen? ¿Cuál es? ¿Cuál es la neurofibromatosis? Ese mismo es la enfermedad de Recklinghausen. El mismo señor seguramente, porque no existe nombre cualquiera de ese, que lo llamó así también. Que son bolitas así de pólipos cutáneos, no solamente en la piel, se cubre toda la piel, el intestino, cerebro, hígado. Esa persona tiene muchos problemas de salud por esa razón. Se ve algunas veces, ¿no? En una ocasión a un señor lo vi haciendo un celular con esa característica. Bueno, entonces el peritoneo que nosotros estamos hablando tiene dos folias, ¿verdad? Dos folias parietales y una folia visceral. El problema inflamatorio visceral ya mencionamos. Ahora es el problema inflamatorio parietal, que no decimos inflamatorio parietal, decimos peritonitis. Y cuando hablamos de la inflamación visceral, ¿qué cosa es de la folia? Fíjense aquí. Tampoco decimos cuando se inflama esa última capa que cubre cada víscera. ¿Cómo se llama esta última capa? De cada una de las vísceras, ya sea apéndice, vesícula, todo. ¿Cómo se llama la última camada? Esa es de dentro para afuera. Está adentro. Serosa. ¿Y qué decíamos anteriormente? No decimos serositis, decimos inflamatorio visceral. Va para las 3, vamos a hacerle otras 3. Entonces, cuando se inflama, esa es la larga. Cuando se inflama, también aquí no hablamos de inflamatorio parietal, decimos peritonitis, ¿entienden? Porque de aquí se contamina, se inflama y pula para este espacio y se acaba sufriendo una peritonitis. ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo se entiende esta imagen? ¿Ustedes entienden lo que ven aquí? En esta imagen es un esquema representativo, ¿no? Que todo esto verde sería el peritoneo parietal. El peritoneo parietal continúa y hace un repliegue así y continúa cubriendo todas las vísceras. Y a esa parte es el peritoneo visceral, que a esas vísceras, en otro nombre se le dice serosa. También, ¿qué sería? Estos dos, en un corte así. Sean parte del intestino, no, porque los riñones son extra y retroperitoneo. Ascendente e descendente. Son parte del peritoneo, son colon, son cortes axiales del colon, ¿no? ¿Y qué sería? Parte de intestino delgado que puede ser duodeno, en ese caso, ¿verdad? Y aquella también. Ahora,
en este sentido. ¿Y este qué sería? ¿Ese qué sería? En ese esquema de un corte sagital así. ¿Qué es el órgano que está aquí? Hígado. Fíjense que el peritoneo visceral que cubre el hígado también tiene otro nombre. Igual que aquí son serosa, y allá ¿cómo se llama? La camada serosa más finita del hígado, ¿cómo se llama? Membrana. Cápsula. ¿De qué? Cápsula de Glickson. Cápsula de Glickson. Membrana. Fíjense el membrano. Me conta aí. Me conta. No quieren hablar gratis ahí ninguno, ¿verdad? Todos tienen su medio punto de semente para acrecentar, a dar frutos ahí en la... Pode perguntar. En la tierra, ¿eh? Entonces, esos son para tener en cuenta. Esto es un espacio virtual porque realmente está ocupado de todas las vísceras, ¿no? Solo pequeña cantidad de líquido que no debe ser más de ¿cuánto? ¿Cuánto es líquido peritoneal? Adentro. ¿Hasta cuánto tenemos de líquido peritoneal? Aproximadamente. Ahí ya sería así, hasta 100. 80, Y mínimo 60, 60, está acompañando ahí. 50. Sí. Ahí. Entonces, entre esas proporciones hablamos de que está bien, ¿no? Para la función que tiene. Este peritoneo es un espacio estéril de filtro, de barrera, de control, de vigilancia, de detectar cualquier impureza. Además tiene propiedades fibrinolíticas. ¿Qué quiere decir propiedad fibrinolítica o capacidad fibrinolítica? Que destrói as vitaminas. Que cualquier acúmulo de sangre en ese local se va a impedir su coagulación, porque el peritoneo va a conseguir o procurar reabsorber, ¿no? Para eso. Tiene también alta irrigación de todos los tejidos locales y la misma cosa, alta inervación. Tiene dos diferencias sensoriales de inervación, ¿no? Está la inervación, se está hidratando. Está la inervación de la folia parietal y la inervación de la folia visceral. ¿Cuál es la diferencia de esas dos inervaciones? En relación al dolor. ¿Cómo es el dolor? De uno y para el otro. Y eso explica muchas cosas que nosotros hemos hablado hasta ahora. Cuando hay una inflamación visceral, ¿cómo es el dolor? No, contrario a eso. Ela não é referida. No bien localizado. Cuando es inflamación visceral. ¿Y cómo se llama ese dolor de estímulo? ¿Cuál folia del peritoneo estamos hablando? Del peritoneo visceral, ¿no? Vamos a suponer aquí otra vez esta imagen. Se inflama cualquier área del local de la serosa, que es inflamatorio visceral, va a enviar una aferencia dolorosa no discriminativo, no localizado con precisión. Se llama también dolores, en este caso protopáticos, ¿no? Son estímulos de dolor protopático. La persona siente dolor, más lo único que puede hacer en el comienzo es así. No consigue indicar con precisión. Va a decir que le duele así o así y así. ¿Qué me dice eso? Que no podemos saber qué órgano es con exactitud. Es aproximado lo que más hay y de lo que tiene serosa y que tiene peritoneo visceral, que se inflama posiblemente y duele. Puede ser el comienzo solamente y evoluciona, pasan las horas y entonces se extiende el dolor del dolor visceral, ¿a qué? A este dolor parietal. También se dice dolor somático. Es un tipo de dolor epicrítico. ¿Qué quiere decir eso? Que es epicrítico. Es eso que estaba diciendo. Que ese sí es un dolor bien localizado, discriminativo. Es un dolor puntual. Un dolor maduro, nosotros decimos. Un dolor que madura, no es quemadura, separado, ¿no? Que ha madurado y, por ejemplo, ¿cuál es el dolor que comienza acá? Y ya después dice el paciente con su dedo que le duele aquí. Y así es el ejemplo más claro de los dolores que evolucionan de un visceral a un parietal, ¿no? Porque el comienzo de la inflamación del apéndice es ulceroso, ¿no es así? Qual é o outro nome depois do
Parietal o somático es un tipo epicrítico de dolor, un dolor epicrítico. Si se inflama, si da una inflamación visceral de la serosa del peritoneo, va a ser impreciso, por eso duele aquí, en el comienzo. Pasado pocas horas, el apéndice inflamado que se torna eréctil y afolia parietal. ¿Cuándo es que comienza el dolor a ser parietal o puntual o somático o epicrítico? ¿Cuándo? Cuando este apéndice toca el peritoneo parietal así. ¿Y qué va a pasar? Desconsidera el dolor errado aquí, inmediatamente el mismo núcleo percibe, discrimina el local de la lesión, de la patología, y comienza a doler así. Y el paciente ahí es cuando, con su dedo indicador, consigue decir que es aquí. Y ya no es así, es así, ¿no? Por eso decimos que es un dolor maduro, que ha madurado. Y son puntuales, son puntos dolorosos. A eso se refiere que son dolores puntuales. Y tenemos tantos tipos de dolores puntuales, ¿no? ¿Ok? Para entender nada más cómo el peritoneo también se encarga de la sensibilidad y alerta y avisa de que hay problemas, ¿no? Que comenzando de uno para el otro. Lo más común son los dolores viscerales, que puede ser hasta por una gastroenteritis. Y nunca acaba siendo puntual, ¿no? Porque mejora y ya, paró ahí. Por eso no llega a una peritonitis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, y además el médico. En ese sentido, ya hablamos de esto. Ustedes ya me dijeron esto. Otras particularidades del peritoneo. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes pueden decir? Por ejemplo, eso, ¿no? El peritoneo, en relación al sexo, en el hombre es cerrado, completo, como un saco ciego, y en la mujer es abierto en la parte pélvica, por los órganos ginecológicos internos intraabdominales o intraperitoneales, ¿no? En ese caso. Tiene apertura por la línea de Farrell. ¿Cuál es la comunicación? ¿De cuál? A través de la trompa uterina, por la fibra, ¿no? En ese caso. Otra curiosidad aquí, ¿saben? Aprovechando eso, ¿saben cuáles son los únicos órganos dentro del peritoneo no peritonizados? ¿Cuál sería? ¿Cuál? El riñón está retroperitoneal, estamos hablando intraperitoneal, de órganos que no están peritonizados. Como Porque ela, a bexiga, ela quando está cheia, vai. los ovarios. Los ovarios. No, la vejiga tiene parte intra y extraperitoneal. La que está intra está peritonizada. Ahora, libre en la cavidad peritoneal, los ovarios no tienen peritoneo. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo tiene un porqué. Porque la ovulación de los ovarios necesitan estar desnudos. Si tiene serosa va a estar protegido y no va a permitir una eclosión ovárica cíclica reproductiva necesaria, ¿no? Y ellas están así para la eclosión ovárica cíclica. La naturaleza lo provee así. Ahora también puede ser ventaja y desventaja, ¿no? Otra pregunta de los ovarios. ¿Los ovarios duelen o no duelen? Porque eso es muy común decir. ¿Qué ustedes creen? ¿Duelen o no duelen los ovarios? Principalmente a los hombres, ¿no? Pero ¿qué ustedes hacen de eso? Porque las mujeres dicen que les duelen los ovarios. ¿Sí o no? O não é revestido pela folha parietal, então nesse caso Não vai ter inervação? específico. El ovario no tiene inervación porque no tiene serosa, no tiene peritoneo visceral, no tiene dolor. Los ovarios no duelen. Lo que pasa es que hay dolores próximos y dolores referidos. Por ejemplo, los órganos que son trompa, útero, tienen serosa y causan movimientos ciliares y causan dolor próximo al ovario. Y pueden ser los espasmos de las trompas o los movimientos. ¿Cómo? Y causa dolor por las fimbrias que se aproximan a ella, le hacen contacto a la folia visceral y causa dolor, inflama esa zona peritoneal. No precisamente el ovario no tiene sensibilidad, por lo que ya sabemos que no tiene folia visceral, ¿ok? Otra cosa, otra pregunta. Hoy tengo muchas preguntas, ¿no? ¿El cerebro duele o no? El cerebro, ¿puede doler? Dedinho de prova dói muito. Por la misma razón,
el cerebro no duele. El cerebro no duele. ¿Qué es lo que provoca dolor de cabeza? La cubierta meningia, que es el mismo tejido mesotelial. Y la cubierta, el cerebro que recibe, analiza, capta toda la información dolorosa, no duele. Y eso está para afuera. Dice que los únicos que tienen cuernos son los curiosos. Así leía. ¿Tiene lógica o no? Bueno. Ajá. Entonces, no todo el mundo, ¿ve? Ahora, seguimos por aquí. No sean tan curiosos. Bueno, fíjense, aquí está la característica de nuestro peritoneo, ¿verdad? Ahora, si son curiosos, sí tienen problemas. Entonces, esta es la condición del líquido peritoneal, la proporción, la cantidad, ¿verdad? De las células mesoteliales, unicelular. Tiene una capa bien finita el peritoneo, es una medio milímetro, dice ahí, es como una folia solo, ¿no? Casi translúcido, medio transparente, y que es limpio, estéril. Ahora, ¿qué acontece cuando se inflama el peritoneo? Se engruesa 10 a 15 veces su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que llega a 10 a 15 milímetros. Puede ser 1 centímetro y medio, que va a ser así. ¿De dónde se inflama tanto? El peritoneo. ¿De dónde comienza a pegar tantos elementos de inflamación o de engrosamiento? ¿Qué es lo que le da engrosamiento al peritoneo cuando se inflama? A las capas peritoneales. ¿Qué sería? Ellas recolectan líquido del volumen intravascular. Quiere decir que de la volemia. Y por esa razón el paciente, ¿cómo va a estar cuando se inflama su folia peritoneal? No, porque no es así, de folia, la camada peritoneal. Ese peritoneo parietal absorbe líquido así, toda la folia. ¿De dónde y cómo está? ¿De dónde? De la volemia. ¿Y cómo está cuando baja la volemia de un paciente? ¿Cómo está? ¿Y cómo sabe que está baja? Va a tener una descompensación hemodinámica importante, va a estar deshidratado, es decir, que todo paciente con peritonitis está deshidratado severamente o en shock. Ajá. ¿Quién produce el peritoneal? No, ¿quién estimula que llegue la inflamación? Todos los mediadores químicos. Porque o peritoneo solito, ¿no? Sí, son procesos bioquímicos constantes de circulación, de cantidad de vasos sanguíneos que ellos comparten, y son tejidos que liberan, trasudan, es un trasudado solamente. Puede ser en un exceso de exudación o trasudación. Cuando se estudia el líquido peritoneal ya se sabe cuál es lo que predomina, ¿no? En ese caso. Pero de este lado hay mayor trasudación y de este lado hay mayor absorción, y así circula. Es un círculo vicioso de retroalimentación. Segrega y absorbe, y entonces siempre se recupera, ¿no? Solo filtra. ¿Qué acontece cuando hay una agresión en el peritoneo? Esto nada más para que ustedes lembren un poco, ¿no? De los puntos dolorosos. Vamos a colocar más puntitos ahí en el abdomen doloroso cuando uno ya dice que le duele así. Fíjense que comienza sin doler específico y duele inespecífico, luego pasa a ser puntual, y de último, cuando ya está en peritonitis, vira otra vez a un dolor disperso, porque empeoró la cosa, ya se inflamó todo, ¿no? Ahí vamos a hablar de cómo se inflama el peritoneo, cuáles son los componentes inflamatorios. Esto es un repaso. ¿Cuántos puntos ya nosotros sabemos y cuáles más hay que ir colocando ahí? Dolores puntuales, que nos puede dar la idea de dónde comenzó una peritonitis en un paciente, que se complicó de una perforación de esto, o de vesícula. Si el paciente dice que comenzó doliendo aquí, o ahí, o aquí, ¿verdad? Y ahí continúa. ¿Ok? Bueno, y también hay más puntos ahí, ¿verdad? Ahí como a Gerardo le gusta todo saber todos los nombres raros, dice, ¿verdad?
Semana Ahí que vem, está. Tô na ponta da espada. Ajá. Entonces, peritonitis no es nada más que esto, ¿no? La inflamación de la folia peritoneal por estímulo de mediadores químicos de irritación que llega o que avisa y que aumenta la circulación local, causa vasodilatación, aumenta la contaminación o crea una contaminación en ese espacio estéril que va a empeorar al paciente con una respuesta progresiva, local y sistémica. Las respuestas locales, ¿cuáles son? De inflamación. Hay mediadores químicos. ¿Cuáles son los mediadores químicos que activan el comienzo de la inflamación del peritoneo? Pueden ser interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral y de todo aquello que estimula por quimiotaxis la migración leucocitaria, fibrinas, inflamación y causa hipovolemia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a comenzar a clasificar la peritonitis y la primera clasificación que hay que conocer es la más antigua de Hamburgo, ¿no? Para lembrar, porque van a lembrar esto fácil, ese nombre, ¿verdad? Pensando en Alemania, yo pensé que iba a decir, ¿no? Não, isso aí tá com fome. Já tem fome já? Com hambúrguer aí. Bueno, esta es tan antigua como nosotros mismos aquí, casi, ¿no? ¿O no? Existe la peritonitis primaria, secundaria, terciaria y esta, que no es cuartaria, es acceso intraabdominal. Porque había algunas patologías o algunos colegas anteriormente donde se encontraba acceso intraabdominal y no se sabía dónde colocar. Este realmente no inflama el peritoneo, solo que hay atrapamiento de pus, de acceso en algún espacio del abdomen, que es un problema. ¿Cuáles son los dos que nos interesan a nosotros aquí? Y el acceso intraabdominal. Ahí está, ¿verdad? Ustedes quieren que les coloque así en la prueba y marque la respuesta correcta, ¿eh? Você vai cair? Siempre cae de alguna forma. Sim ou sim? Siempre Dá pra cae. colocar de Vamos vermelho. matar Ou você. pode deixar Para facilitar la vida. Como é que vai ser a pergunta mesmo? A pergunta vai ser como? P2. A pergunta da P2 vai ser como? Y muchos jeitos de preguntas, pero sí son estos, ¿eh? Ahora, esta es la primera clasificación, ¿verdad? Otra clasificación, según su extensión. La peritonitis comienza siendo localizada y luego difusa. O de otra forma de decir, propagante, generalizada, ¿no? También según el agente causal. Tenemos peritonitis que son asépticas o sépticas, ¿verdad? ¿Cuál es el más grave? Lógicamente, aséptica. En la peritonitis según su evolución, que estaba preguntándole, ¿no? Aguda y crónica. Las agudas son más graves. ¿Por qué llegan a ser crónicas? Porque ciertamente no es tan grave. ¿Vale? Esse secundário é o bicho. Y vamos a combinar todas las clasificaciones. Por ejemplo, um slide aí. por ejemplo, la peritonitis secundaria van a ser séptica o aséptica. Aí vai cair aguda aí. ¿Eh? Aguda o crónica, decía. Aguda. Y al mismo tiempo, A terceira que ¿cuáles son por esa razón son las quirúrgicas, que son estas, ¿no? Ahora, las que son entonces asépticas generalmente son al mismo tiempo crónicas, porque son asépticas, da tiempo de evolucionar y puede obedecer a causas primarias o terciarias. ¿Qué quiere decir eso de primarias y terciarias? Porque vem primária, porque somos o primeiro órgão, depois somos Y puede ser distante, puede ser extraabdominal y de origen médico, que no se opera. Esto no se opera, la primaria ni terciaria, ni las crónicas ni las asépticas. Fíjense, por ahí es donde nosotros escogemos para cirugía. ¿Cuál es lo importante para nosotros? Esta y esta, ¿no? ¿Ya entienden por qué? Combinando características. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con la primaria y la terciaria también virar a hacer esto? ¿Verdad? Ahí ya es un quirúrgico. Porque si de ahí empeora para esto, entonces sí va a ser quirúrgico. Porque colecciona pus en algún espacio. ¿Se entiende? ¿Entiende o no?
Entonces, vamos a seguir ahí, rápido para que acabe, ¿no? Esta peritonitis primaria y terciaria. Las primarias son estas, gente. Muy raras, no es frecuente. Aquellos pacientes que tienen estas condiciones de salud con antecedentes, conocidos o no, de algún momento por mediadores químicos ataca el peritoneo, se inflama más. En el peritoneo no hay nada de origen causal como aquella secundaria que puede ser por apendicitis, colecistitis. Si se opera va a ser peor para el paciente. Y también las terciarias puede obedecer a problemas de manipulación, de irritación, ya sea postquirúrgica o espontánea, en el abdomen del paciente. ¿Qué ejemplo puede producir una peritonitis terciaria? Pós-cirúrgico. Algún procedimiento, después de una cirugía puede haber una peritonitis terciaria. Hay que estar seguro. Por ejemplo, una sutura en el peritoneo inflama ese cuerpo extraño, la folia peritoneal, y la peritonitis terciaria. Eu vi ontem, o senhor está falando de endometriose também, devido a... Puede ser. Por ejemplo, cualquiera de las postquirúrgicas, solo que hay que estar seguro que no es iatrogenia y no es perforativa y está contaminando, ¿no? Estar seguro. Otro, ¿cómo se llaman los procedimientos médicos invasivos en el abdomen? Que coloca una aguja aquí y puede causar terciaria, peritonitis terciaria. Una punción abdominal, ¿para qué? Puede ser para paracentesis, para diálisis peritoneal y otros procederes, ¿no? Y por ahí puede causar peritonitis terciaria. Esto ya hablamos, ¿no? ¿Se lembran? De lo que son de forma evolutiva y lo que son de forma directa como perforativa, ¿ok? Y acaba continuando con peritonitis. Fíjense que es una consecuencia de complicación. Las peritonitis son siempre complicación, y más cuando hablamos secundario, ¿no? De un problema de inicio que evoluciona a otro más grave. En las primeras horas químicas y las siguientes progresivas horas ya son sépticas, rápidamente. Cualquiera de las vísceras, órganos, tejidos de ese local contaminaría el peritoneo y ya comienza el cuadro. ¿Ok? ¿Qué pasa con los accesos intraabdominales? Pueden empeorar una primaria, secundaria o terciaria y formar pus en la cavidad, de alguna forma, ¿no? Por esa razón hay que tratar la peritonitis primaria o terciaria de forma médica, con antibióticos, y de evitar que se convierta en este que es quirúrgico, ¿ok? Pero en ese caso no es quirúrgico ainda, así no llega al acceso intraabdominal. ¿Está bien? Según la carga microbiana se puede considerar, y combinando también, las asépticas no siempre son tan asépticas, es solo que de carga baja de patogenicidad o de microorganismos no patógenos o poco patógenos, como algunos hongos, algunas bacterias de las flores, monomicrobiana o polimicrobiana. En el caso polimicrobiana es la secundaria, ¿ok? Esto va a ser muy característico. Por esa razón el grado de la contaminación, de la infección y la rapidez de la proliferación es grande en la peritonitis aguda secundaria. Nos quedamos con esta que nos interesa, ¿no? En cirugía, la peritonitis aguda secundaria, que va a empeorar progresivamente el paciente, de una parte a todo el peritoneo, ¿no? ¿Qué acontece? Así, comienza ese estímulo, ya sea mecánico o químico, bacteriano. Se perforó, se contaminó por el contenido que vierte, ya sea cualquier víscera hueca, y la contaminación de la flora propia de esas vísceras, ¿no? Continúa, y ¿qué va a causar? Eso. Ya hablamos de peritonitis, ¿no? Continúa más, engruesa, descompensa al paciente y comienza el acúmulo de productos de la infección, de la inflamación, el sudado, fibrina, el componente leucocitario, proliferación microbiana que empeora y crece y forma esto, ¿no? El paciente ya va a progresar así, rápidamente. En dos formas también, hay dos formas de camino. Puede el paciente hacer esta parte y parar aquí, o puede avanzar y continuar así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el plastrón? Ustedes lembran cuando hablamos de plastrón. ¿Qué es un plastrón? Y ya comenzó la peritonitis, ya se perforó el órgano, solamente que hizo en el caso del apéndice, la vesícula,
un divertículo. Y puede haber 3 tipos de plastrón, ¿no? Y es una forma localizada entonces de peritonitis o de acceso intraabdominal también en ese caso. No siempre el plastrón es efectivo. Existe plastrón que no son efectivos. ¿Cómo se puede decir? Hay 3 tipos de plastrón. Esto nos hablamos el otro día. El plastrón puede ser efectivo y para el problema, ¿no? Resuelve. Y si no resuelve, continúa la peritonitis y se va a llamar reactivo. ¿Qué quiere decir eso? No efectivo. Tiene reacción peritoneal y continúa la inflamación del peritoneo. Este necesita cirugía urgente. ¿Sí? Demora quanto tempo, mais ou menos, um plastrão se formar? Demora, precisa tiempo y muchas veces el paciente ayuda a la formación de un plastrón. Un paciente que comenzó con una apendicitis y se automedica, puede ser, o erró el diagnóstico del médico y le da antibiótico. Y entonces el antibiótico baja la infección, para la infección, pero el curso de la apendicitis continúa. Casi es como una forma de perforación aséptica en el comienzo, ¿no? O controlada por el antibiótico que toma el paciente. Puede demorar semanas, generalmente de 3 días a 10 días, en un promedio de una semana. Y cuando preguntamos a un paciente, ¿cómo sabemos que tiene un plastrón un paciente que llega así? ¿Cuál es la característica de un hallazgo de un plastrón? Primero el paciente como antecedente dice que la semana pasada estaba con pérdida del apetito, dolor aquí, luego pasó para acá, tenía fiebre, malestar. El vecino de frente le dio un antibiótico, después vino la abuela, también le dio otro, tomó medicamentos, mejoró leve, no salió todo y ya después no aguanta más y va para el médico porque la fiebre sigue, la taquicardia y el dolor abdominal sigue. Eso es lo que es hasta ahí. Cuando llega el paciente tiene un permelinado así aquí en la piel, muchas veces cuando es más gris, por el severa inflamación y tiene un aumento de volumen aquí, ¿verdad? Y también se puede ver la infección en la palpación. ¿Cómo se llama eso? Puede ser un aumento de volumen palpable, caliente, doloroso. ¿Y eso cómo se llama para nosotros? Y ese es un plastrón ya. Cuando nosotros encontramos un plastrón en la cirugía, en la urgencia, marcamos, pintamos así con una caneta al paciente para ver la evolución, si crece o reduce, ¿no? Acorde al comienzo de la evolución. Ese es en un signo invariante, ¿cómo se llama? El ejemplo más claro de un signo invariante o la presencia de un plastrón. La tumoración. ¿Cuál tumoración? Sobrenombre. Porque el sobrenombre define. Si es cáncer, es otra tumoración. Aguda, porque si el cáncer es crónica, pero este es agudo, en poco tiempo. En ese tiempo aparece esa masa. Es un plastrón. Resolvió, es efectivo. Entonces se afronta al paciente y se opera en forma electiva, de 3 meses, 6 meses, ¿no? Si no resolvió, se opera inmediato porque continúa la peritonitis. Y puede haber otra, que el plastrón le causa al paciente una característica de obstrucción intestinal. Es tan fuerte, ¿verdad? El plastrón que tranca el intestino y se distiende el paciente así y esa masa es dura. Y por eso se llama así, leñoso, que es una leña, una madera dura, ¿no? Así se causa. Entonces se considera como forma leñosa. Estos son posibles también etapas del plastrón, o tipos de plastrón, ¿no? No fue efectivo y fue reactivo, continúa para peritonitis generalizada como esta. Y todos los problemas y desajustes en el paciente hasta la muerte, ¿no? Esto hablamos también el otro día. ¿Lembran ustedes de las respuestas locales primarias inflamatorias en este caso? Y luego por órganos, sistema, aparato, ¿cuáles son las respuestas sistémicas del paciente? Que llega así, y muy grave. En una palabra puede hablarse de shock, ¿no? Porque está con desequilibrio hidroelectrolítico importante, acidosis, está colineico, taquicárdico, hipotenso, pálido, frío, sudoroso, todo eso tiene. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se diagnostica? Hasta aquí.
¿Cómo se diagnostica? A ver, Paula. Dor abdominal, contratura muscular involuntaria. O sea que el médico tiene que primero sospechar de esto, pensar en ella y buscar en el paciente lo que ya sabe, investigar. Solo basta con conocer la patología para pensar en ella. Y si conoce, piensa, investiga. Y lleva la parte más importante de esto. ¿Cuánto por ciento tiene este valor? Aquí estos dos. Y en el mejor, sí, ¿verdad? Por lo menos tiene que ser 80-90% de valor. Y aquí, ya para complementar si es necesario solamente. Cuando quiere definir entre si es primaria o terciaria o secundaria. Porque ya sabe que tiene peritonitis aquí. Pero es difícil, la mayoría ya es con esto. ¿Ok? Entonces, el paciente está muy grave. El paciente tiene un desajuste completo. El otro día hablamos de esto, ¿no? Tenemos rectal. Llegó el horario. Tava bom a aula. Llegó la hora. ¿Hasta qué hora tiene el horario? Meio-dia. ¿Por qué hasta mediodía solo? Hoje. Yo pensé. Ah, son cumplidores. Ya me liberaron. Fíjense, ya queda como estudio independiente entonces. Pero queda dos. ¿Cuánto slide queda aquí? 20. Bueno. 7 slides. ¿Cuándo tenemos más aulas? Acho que Sí. Minha família Ya no aguanta más.